Cordial saludo, mi nombre es Lilibet Solano Aguilar, pertenezco al CEAT de Valledupar. Mi discurso narrativo es una fábula de Edgar Allan Poe, titulado Silencio. Dice: escúchame, dijo el demonio, apoyando la mano en mi cabeza. La región de que hablo es una lúgubre región en Libia, a orilla del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo, a lo largo de muchas millas a ambos lados del brumoso lecho del río. Se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Respiran entre sí en esa soledad y tienen hacia el cielo sus largos pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas sempiternas, y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea, y suspiran entre sí, pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible y majestuosa floresta. Allí, como las olas en las Hébridas, la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo, y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar, y de sus altas copas se filtran gotas a gotas rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas, y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. Y de improviso levantóse la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí, y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna, y la roca era gris y espectral, y alta, y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres de la piedra, pero no pude descifrarlos, y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres, vi los caracteres decían desolación. Y miré hacia arriba, y en lo alto de la roca había un hombre, y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso, y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad, porque el palio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación, y en las escasas arrugas de su mejilla leía las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad, y el anhelo de estar solo. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación, miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad,
pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Y el hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas, siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmuro que nacía de ellos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces me sumí en las profundas de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, y llamé a los hipopótamos que moran en los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron con los behemoth al pie de la roca y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna, y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto, y una espantosa tempestad se congregó en el cielo, donde antes no había viento, y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron, y el río atormentado se cubría de espuma, y los nenúfares alzaban clamores, y la floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el trueno, y caía el rayo, y la roca vacilaba en sus cimientos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado. Entonces me encolerecí y maldije con la maldición del silencio, el río y los nenúfares y el viento y la floresta y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares, y quedaron malditos y se callaron, y la luna cesó de trepar hacia el cielo y el trueno murió, y el rayo no tuvo ya luz, y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron, y no se oyó más el murmuro que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Y miré los caracteres de la roca, y había cambiado, y los caracteres decían silencio, y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba pálido, y bruscamente alzó la cabeza, y apoyaba en la mano, y poniéndose de pies en la roca, escuchó, pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado, y los caracteres sobre la roca decían silencio. Y el hombre se estremeció y desviando el rostro huyó a toda carrera, al punto que cesé de verlo. Con esto doy por terminar mi narración narrativa. Gracias.